Dicen que el verdadero terror no grita, respira bajito detrás de tu nuca mientras haces lo de siempre. En San Roldán, pulir un casco era rutina, hasta que el brillo espejo empezó a devolver un rostro que no era tuyo. Y si el horror no vive en la noche, sino en la obediencia ciega a una orden vieja que huele a solvente, tal vez lo sobrenatural no es un monstruo, sino la sombra de una regla injusta que alguien murió cumpliendo. Si alguna vez oíste un trapo frotar metal cuando nadie estaba ahí, sabes de qué hablamos. Miedo útil, susto preciso, mal educado. Hoy vas a escuchar relatos de horror que no piden creer, solo piden que mires el emblema y veas el círculo que ya te está mirando. Tras el derrumbe en Puerto Varal, el Instituto de San Roldán levantó carpas donde antes había pasillos de mármol. Las compañías reubicadas aprendieron a desayunar de pie, con el olor a yeso húmedo pegado a la piel. De noche nadie dormía del todo. Se escuchaban chapas golpeando y un viento sombrío que se colaba bajo la lona. Algunos hablaban bajito de terror y de horror, otros tragaban la angustia con café tibio. Mateo Herrera, el más joven, fingía calma mientras la linterna dibujaba un bulto en cada pliegue. Decían que no era nada sobrenatural, pero cada susto sonaba como un aviso del mal que no se había ido. Las rutinas en carpas parecían un campamento castigado, listas, flexiones y botas llenas de polvo de ladrillo. El narrador observaba cómo el agua cortada volvía a goteos y a veces la luz temblaba como una asombración eléctrica. A ratos el aire traía relatos de horror de los viejos guardias, explosiones, grietas que respiraban, cascos que brillaban solos. Para no pensar en el miedo, algunos limpiaban equipo hasta dejarlo espejo, como si el brillo espantara el susto. Pero el brillo también atrae cosas, decían, y esa frase corría por los pasillos improvisados como un secreto incómodo. Entre bromas tensas, el horror se colaba igual, pegajoso, dejando una sombra más sombrío en cada mirada. Las noches en vela se volvieron costumbre. A las 3 los perros del barrio aullaban como sirenas rotas. Mateo contaba tornillos para no escuchar el crujido del suelo, convencido de que no había nada sobrenatural. Sin embargo, siempre aparecía un bulto donde no había nadie, una marca de barro con forma de mano. Los mayores evitaban el taller subterráneo y cuando alguien preguntaba por qué, cambiaban de tema con prisa. Fue entonces cuando un técnico retirado dejó caer un nombre, casi sin querer, como si soltara una losa. Lo llamaban el lustrador de cascos y desde que volvió el rumor, nadie quiso quedarse último junto a las herramientas. Los antiguos del Instituto de San Roldán hablaban del lustrador de cascos como quien recuerda una deuda. Decían que vivía entre llaves Allen y ganchos oxidados en la sala de herramientas del taller subterráneo. Su nombre corría como un viento sombrío, no gritaba, raspaba, y ese raspado era pura angustia. Había relatos de horror de cuando el edificio aún no era ruinas y el terror ya paseaba en silencio. Un veterano contó que, si escuchabas el trapo frotar metal sin nadie, no miraras atrás por tu propio miedo, porque si mirabas, veías un bulto sentado y el susto te dejaba la boca seca con olor a solvente. El narrador los oía en las carpas, con el mal masticándose entre sorbo y sorbo de café tibio. «Es sobrenatural», soltó una vez el herrero Ortega, y nadie se atrevió a corregirlo con un chiste. Hablaban de cascos que amanecían espejo, pero con un arañazo mínimo que nadie podía explicar. Entre risas tensas, anotaban turnos para bajar en grupo. Solos, jamás, por si la asombración se molestaba. La historia insistía, el lustrador no soportaba el descuido, detestaba el polvo en el emblema, odiaba la grasa vieja. Y cada palabra se pegaba a la lona de la carpa, como humedad que promete más horror. Mateo Herrera, curioso, preguntó de dónde venía el apodo y por qué nadie decía su nombre real. Le respondieron con medias verdades y miradas al suelo, como si el taller escuchara desde abajo.
Cuando empieza el raspado, no es eco, es advertencia, murmuró Ortega, y el miedo cambió de sitio en el pecho. El narrador tomó nota mental. Relatos de horror, voces que bajan el tono, un rumor que parece respiración. Y aunque juraba no creer en lo sobrenatural, cada crujido se sentía más largo, más sombrío, más cercano. Quizás por eso, a medianoche, alguien pensó en bajar solo, aunque aún faltaba la excusa perfecta. En San Roldán, los cascos metálicos de desfile eran algo más que equipo, eran orgullo y condena. Brillaban como espejo bajo cualquier luz, incluso la más pobre que filtraba la lona sombrío de las carpas. El narrador decía que el terror empezaba en el reflejo. Uno se veía doble, con un bulto detrás, o eso juraban. La norma era absurda en tiempos de desastre: cero polvo, cero grasa, brillo espejo o castigo. Esa regla olía a mal antiguo, a solvente mezclado con angustia de cuartel, y cada casco guardaba relatos de horror, como si el metal recordara manos temblando a medianoche. Los instructores repetían que el brillo era disciplina, pero todos sabían que era defensa contra lo sobrenatural. Aseguraban que un casco opaco atraía asombración, que el susto te mordía primero por el emblema sucio. Mateo Herrera, necio y curioso, frotaba hasta ver sus poros en la cúpula cromada. En ese espejo el miedo tenía detalles: una mancha que parecía una uña, un trazo circular imposible de borrar. El narrador probó distintos trapos, distintos aceites, y el horror seguía ahí, apenas más quieto. Como si algo respirara bajo la lámina, esperando el descuido para asomar un rasguño. Había cascos de gala guardados en cajas, envueltos en trapo gris que olía a taller viejo. Cuando los abrían, el frío salía primero que el brillo, un frío seco que arañaba el estómago. La norma de brillo espejo era una promesa y una amenaza, un contrato firmado con lo desconocido. «Si el reflejo no te devuelve completo, no bajes», advirtió Ortega, y nadie rió esa vez. El narrador notó que algunos cascos, impecables, daban un reflejo con un borde oscuro, como un eclipse, y en ese borde el miedo se afiló lo suficiente para justificar una bajada a medianoche, en solitario. A medianoche exacta, el narrador bajó por la escalinata rota hacia el subsuelo del Instituto de San Roldán. El eco hueco hacía que cada paso sonara prestado, como si otro marcara el ritmo desde el fondo sombrío. Llevaba el casco de desfile, linterna pequeña y la certeza de que el terror se esconde en los silencios. El olor a aceite viejo se mezclaba con trapo quemado, una fragancia de taller que sabía a mal no resuelto. Recordó relatos de horror que hablaban de un raspado continuo, de un bulto curvado sobre la mesa. Y aún así, siguió, porque el miedo no siempre frena, a veces empuja a abrir puertas que nadie abre. Las paredes sudaban humedad y pintura muerta, y la luz dibujaba sombras que parecían asombrazón. En el pasillo largo, la linterna vibró apenas, suficiente para invitar el susto a vivir en el estómago. El narrador pensó en cómo lo sobrenatural se pega primero a los objetos: trapos, cascos, tornillos, marcas. Avanzó contando tornillos oxidándose en su cabeza para espesar el aire y que la angustia no lo adelantara. Cada descanso era una negociación con el horror. Respiraba lento, escuchaba y volvía a bajar. Atrás quedaban las carpas y los chistes, adelante solo quedaba la sala de herramientas con ruido de metal dormido. La puerta del taller subterráneo estaba entornada y la bisagra lloró como perro flaco cuando la empujó. Inside, el olor a trapo quemado se hizo más nítido, como si la tela aún fumara en la oscuridad. Sobre la mesa, un casco ajeno brillaba con reflejos torcidos y al fondo, un banco vacío invitaba a mirar. El narrador habló solo para no escuchar el raspado antes de tiempo, pero el eco le devolvió otra voz. Cuando apagó la linterna un segundo, el negro fue total, un vacío que moldea el miedo con manos frías.
la volvió a encender, y el aire pareció más denso, como si la temperatura hubiese caído de golpe, preparando algo. El aire cayó de golpe como si alguien abriera una puerta a un invierno enterrado. Un frío seco se instaló en el estómago del narrador, clavándose como un tornillo mal puesto. El terror no llegó con gritos, sino con ese silencio sombrío que aprieta las costillas. Entonces, desde el banco de trabajo, nació un sonido, fricción de tela contra metal, largo, paciente. Era un raspado raso, como de trapo exigente pidiendo brillo espejo, y olía a solvente viejo. La angustia avanzó con paso firme, recordándole relatos de horror que advertían de lo sobrenatural discreto. El ruido no era eco, era trabajo. Arriba abajo, con una cadencia casi humana. Cada frote parecía arrancar calor del ambiente y la linterna perdió fuerza como si tuviera miedo. El narrador sintió un susto pequeño, pero insistente, que le rozó el cuello como una asombración. Pensó en el mal escondido en los hábitos, limpiar, pulir, repetir, hasta olvidar por qué se obedece. El casco ajeno respondió con un brillo húmedo, como si alguien lo respirara muy cerca, y el bulto de una mano se insinuó en el reflejo, sin cuerpo, solo el gesto de lustrar. El frío se hizo metódico. Invadió dedos, codos, dientes, dejó el pecho apretado y el pulso corto. El raspado cambió de textura, más áspero, como si la tela se llenara de polvo de hueso. El narrador quiso hablar, pero la voz se quedó atrapada entre dientes, congelada por el miedo. ¿Relatos de horror o simple taller?, pensó, intentando reírse, y no salió ni aire. El trapo invisible aceleró, exigente, hasta que el metal respondió con un brillo casi doloroso, y en ese filo helado del espejo algo aguardaba la mirada, justo antes de sentarse frente a él. En el banco de la pared, una figura estaba sentada con el uniforme de entrenamiento discontinuado, gris ceniza. No levantaba la cabeza, el cuello caía como si el terror lo hubiese vaciado por dentro. Los botines húmedos dejaban marcas oscuras que avanzaban hacia el desagüe, sombras de mal reciente. El narrador tragó la angustia mientras el aire sombrío olía a solvente y trapo viejo. En el casco sobre la mesa se formó un reflejo torcido, un bulto sin rostro, lustrando sin pausa. Parecía sobrenatural y, sin embargo, el ritmo era tan humano que el susto se sintió íntimo. El uniforme llevaba parches rotos y una cinta con letras borradas, reliquia de otro turno de castigo. Las gotas de los botines marcaban un compás, tic-tic-tic, como metrónomo para relatos de horror. No había bruma ni truco de luz. El banco crujía y el trapo inexistente seguía su camino. El narrador quiso creer que era un broma cruel, pero el medo no entiende de chistes largos. Una asombración no suele sudar, pensó, y sin embargo el charco crecía bajo la suela. Del pecho de la figura salía un rumor bajo, una respiración raspada que arañaba la sala. El casco ajeno respondió con brillo espejo, y en el borde apareció un círculo diminuto, recién tallado. La figura, siempre con la cabeza baja, torció la muñeca como un artesano cansado de su propio horror. El olor a trapo quemado se hizo más nítido y el metal devolvió un reflejo con pulso. El narrador dio un paso y el suelo chilló. La figura se detuvo un segundo, escuchando el mal. Luego reanudó, más rápido, como si sintiera prisa por terminar un turno sin fin, y fue en ese vértigo de brillo y raspado cuando la voz, imposible, pareció prepararse para hablar. El taller tragó el último resto de calor y la figura sentada dejó de frotar por un latido. Entonces habló, una voz cavernosa con eco, áspera como metal mordido por solvente. «Si no lustras bien, no sales vivo al patio», dijo, y la frase quedó pegada como mal en la piel. El narrador sintió el terror subirle por la nuca, un susto frío que partía la respiración. El casco brilló espejo, pero en el reflejo el bulto parecía más nítido,
casi humano. Algo sobrenatural se instaló en el estómago, una angustia que afinaba el oído para el próximo raspado. La voz no era susurro ni grito, era norma antigua, regla de hierro, castigo sin firma. Cada palabra rebotó en las herramientas, multiplicando el horror en destellos sombras, sombrío y preciso. El trapo invisible volvió al metal como si necesitara probar al narrador, medir su miedo. El olor a trapo quemado llenó la lengua y el banco crujió con paciencia de sala de castigos. «Si no lustras bien», repitió la voz con un eco que parecía venir de varias bocas. El narrador recordó relatos de horror sobre emblemas sucios, marcas mínimas y muertes en silencio. Para no quebrarse, tomó el casco propio y empezó a frotar arriba abajo, siguiendo el ritmo impuesto. El brillo subió como fiebre, veía su cara doble, con un borde oscuro que hacía de eclipse. El susto se volvió tarea, cada pasada una súplica, cada respiro una negociación con lo sobrenatural. «Patio», pensó, y vio en su mente la puerta oxidada, la luz pobre y un cielo ajeno. La voz cavernosa se quedó respirando detrás, sin tocarlo, midiendo el pulso de su obediencia. Y cuando el círculo diminuto empezó a dibujarse junto al emblema, la luz decidió traicionar. La lámpara del taller titiló como un párpado cansado y el terror apretó el aire 1 centímetro más. El narrador seguía lustrando cuando la luz hizo un clic seco, una asombrazón eléctrica de 1 segundo. En ese destello, el brillo espejo se quebró en sombras, y el bulto detrás pareció inclinarse sobre su hombro. El olor a trapo quemado subió de golpe, mezclado con solvente y mal antiguo pegado a la lengua. La angustia se volvió martillo, golpeando el estómago con cada chispa mínimo del cable viejo. Luego, oscuridad, un blackout breve, casi un parpadeo, pero suficiente para que el horror respirara. Cuando la luz volvió, la mesa había cambiado como por truco de mala feria. La figura ya no estaba. En su lugar, un trapo grasiento aplastado contra el borde del banco. Sobre el polvo, un perfil de mano perfecto, dedos largos, hundidos, como pidiendo otro turno. El casco del narrador tembló en sus manos y el brillo capturó un círculo diminuto recién tallado. «Si no lustras bien», recordó su oído, aunque nadie hablaba, solo la sala con su miedo sombrío. El susto no fue grito, fue silencio. Eso que hace que uno no trague, no tosa, no huya. Miró alrededor buscando rastro de botas mojadas, pero el suelo lucía seco, con líneas de polvo como mapa. El trapo, pesado, rezumaba aceite viejo. Cada gota caía con un ritmo que imitaba respiración. El narrador quiso creer en bromas, en cables, en lo no sobrenatural, para no entregarse a los relatos de horror. Sin embargo, la mano en el polvo parecía reciente, cálida, como si acabara de presionar. Se quedó quieto, atento al siguiente titileo, por si el mal decidía reaparecer con otra forma. Y en ese filo de luz nerviosa, algo en el casco propio prometió una mañana distinta, si lograba salir del taller. A la mañana el narrador salió de la carpa con los dedos aún oliendo a solvente y trapo quemado. El casco, contra toda lógica, lucía impecable, brillo espejo sin una mota, como si el terror puliera mejor que un humano. Al acercarlo al sol pálido, vio junto al emblema un dibujo circular diminuto, tallado como con uña paciente. No recordaba haberlo hecho, sin embargo, el metal lo mostraba con orgullo sombrío, casi ceremonial. Los demás miraron en silencio, con ese susto educado que se reserva para lo sobrenatural discreto. Entre relatos de horror y miradas cruzadas, alguien dijo que el mal también sabe de estética. Mateo Herrera tocó el círculo con la yema del dedo y afirmó que no era rayón, estaba grabado hacia adentro. El narrador sintió angustia dulce, rara, porque el casco pesaba menos y el aire parecía más limpio. «¡Efecto colateral!», bromeó uno, pero el medo le quebró la risa a la mitad.
El reflejo devolvió un bulto a su espalda por un segundo y el horror le rozó la nuca como brisa fría. Aún así, nadie pudo negar que el acabado era perfecto, espejo como de desfile en tiempos de ruina. El círculo mínimo latía visualmente, como si marcara una deuda pagada solo por esa noche. Ortega acercó su propia pieza, opaca y cansada, y la alineó con la del narrador bajo la luz. «¡Marca de aprobación!», murmuró, y el taller pareció escucharlo desde el subsuelo. Las compañías reubicadas se arremolinaron. Todos querían tocar el emblema, confirmar lo sobrenatural con dedos mortales. El casco brilló más cuando contaron los hechos en voz baja, como si los relatos de horror fueran pulimento. Nadie se atrevió a celebrar. El susto seguía cerca, sentado en el recuerdo del raspado. Y en el borde del círculo diminuto, la mañana dejó una pregunta abierta que empujaba a comparar historias. Cuando el círculo diminuto empezó a circular como rumor, apareció Salinas, un operador viejo de mirada de vidrio. Dijo que años atrás escuchó el mismo raspar en el taller subterráneo y juró por su madre que no estaba borracho. Mostró un casco guardado en su bolsa, brillo cansado, pero con el mismo dibujo tallado junto al emblema. El terror en las carpas bajó la voz. Los relatos de horror se volvieron inventario, no fantasía. Fue en un apagón mínimo, igualito, aseguró, y el olor a trapo quemado volvió como asombración. Lo sobrenatural entonces dejó de ser cuento y se sentó a la mesa con la serenidad del mal que conoce la casa. Salinas explicó que nadie le creyó porque el instituto aún estaba entero y el orgullo tapaba la angustia. Recordó el frío seco en el estómago, la fricción de tela contra metal y un bulto que no se dejaba mirar. «Si no lustras bien», repitió como si la voz cavernosa hubiera quedado pegada a su oído por años. El narrador comparó los cascos, dos círculos gemelos, como firmas en espejo, hermanados por horror. La gente tocaba el borde y retiraba los dedos rápido, con susto, como si el metal quemara poco. Y en ese silencio el medo tomó asiento, ordenando a todos recordar fechas, olores y quién salió vivo al patio. Un grupo empezó a cruzar historias, turnos, madrugadas, temblores de luz, marcas invisibles que amanecían visibles. Cada corroboración era un clavo menos para el escepticismo y uno más para lo sobrenatural disciplinado. Ortega asentía. Decía que el lustrador no castigaba por gusto, sino por norma antigua y dolorosa. El narrador sintió el taller respirar desde abajo, como si esperara otra pregunta, otro casco, otro brillo espejo. Alguien lo obligó a lustrar demasiado tiempo, soltó Salinas, mirando el suelo con respeto sombrío. Y ese hilo, tenue pero afilado, tiró de todos hacia una bitácora olvidada que hablaba de tragedias. La vieja bitácora apareció detrás de un archivador caído, con tapas de cuero hinchadas por la humedad. El narrador la abrió y el olor a solvente seco subió como un fantasma, mal antiguo pegado al papel. Entre notas y sanciones, un nombre se repetía: Cadete Julián Ibarro, turno de taller extendido sin supervisión. Los apuntes hablaban de relatos de horror evitados, de una corrección por brillo espejo mal hecho. El terror se sentía en la caligrafía apurada. Vapores, asfixia, botines mojados, bulto sentado. Cada línea dejó un susto frío en la lengua, una asombración literaria que parecía pedir perdón y castigo a la vez. Un informe anexado detallaba cómo cerraron ventanas y puertas para concentrar el trabajo. Horas de fricción de tela contra metal, el casco como altar sombrío y el aire espesado con solvente. Al final, la palabra colapso apareció subrayada 2 veces, seguida de sin respuesta y traslado tardío. El narrador sintió angustia mezclada con rabia. No era solo sobrenatural, era disciplina convertida en mal. Ortega leyó en voz baja y el miedo se hizo silencio, pesado como casco de gala en cuello débil.
Aquella voz cavernosa entonces dejó de ser mito y se volvió eco de un castigo que nunca terminó. La bitácora cerraba con una frase seca: actualizar norma de brillo y supervisión nocturna. Nadie la actualizó. El edificio siguió su vida como si el horror estuviera archivado y muerto. Pero el lustrador de cascos siguió lustrando, preso en la orden que lo asfixió, convertido en bulto obligado. Salinas apretó el cuaderno como si sostuviera un casco caliente, con susto en los nudillos. El narrador entendió que la marca circular junto al emblema era firma y protesta, espejo y cicatriz. Y en ese entendimiento, una regla no escrita se dibujó sola en el aire frío del taller subterráneo. Desde entonces, nadie volvió a lustrar solo pasada la medianoche en el Instituto de San Roldán. No era circular oficial, era una norma de miedo, aprendida a golpes de terror y de horror. Si el casco pedía brillo espejo, se hacía en dúo, con ojos atentos a cualquier bulto en el reflejo. Los relatos de horror se convirtieron en protocolo: abrir puertas, ventilar, jamás cerrar con solvente adentro. Aún así, lo sobrenatural seguía latiendo en la mesa del taller como una asombración educada. El mal, discreto, prefería los silencios y la angustia se instaló fija en el estómago de todos. El narrador repetía la regla con voz baja: nunca solo, nunca tarde, nunca sin aire. Ortega asentía y Salinas cruzaba miradas con cualquiera que se distrajera puliendo emblemas. El brillo espejo ya no era orgullo, era defensa, un escudo sombrío que evitaba otro susto histórico. Si las luces titilaban, se dejaba todo y se subía, porque el taller respiraba historias que no querían repetirse. Cada marca circular junto al emblema era recordatorio y cicatriz, firma de un turno que nadie debería pagar. Y aunque juraban obedecer, todos sabían que las órdenes viejas son como sombras, siempre encuentran a alguien. Al caer la noche, las carpas parecían escuchar, tensas, por si el raspado regresaba desde el subsuelo. El narrador dormía ligero, con el casco cerca, por si el horror decidía corregir algo en su brillo. A veces, al amanecer, algún casco aparecía más limpio, con un círculo nuevo, mínimo, como susurro. Nadie preguntaba en voz alta, el miedo prefería pactos silenciosos, sin nombres y sin culpables. La regla no escrita se volvió costumbre, y la costumbre salvavidas, mientras el lustrador seguía en su banco. Y en esa quietud de normas y ecos, algo más profundo parecía esperar, tal vez una historia que todavía no termina. Si alguna vez escuchaste ese raspado paciente en la oscuridad, sabes que el terror no necesita gritar para quedarse. Cuéntame abajo, ¿has visto un brillo espejo devolver un bulto que no era el tuyo? ¿Alguna vez una regla vieja, tan sombrío como un sótano, te exigió más de lo que un cuerpo puede dar? Comparte tus relatos de horror, olores a solvente, pasos que no coinciden con nadie, una asombración que se sienta a tu lado sin levantar la cabeza. Quiero leer lo sobrenatural cotidiano que te visitó, el susto breve, la angustia que amarra el estómago, el mal educado que respira detrás del emblema. Tal vez tu historia sea la pieza que falta para entender por qué seguimos obedeciendo puertas adentro. ¿Crees que el lustrador castiga o protege? ¿La marca circular es condena o absolución? ¿Qué preferirías, un casco impecable o dormir en paz? Provócate. ¿Cuándo fue la última vez que puliste algo solo para no sentir miedo? Escribe con detalle. Hora, temperatura del aire, ese eco hueco que no encaja con la arquitectura. No temas la polémica. Aquí los relatos de horror son herramienta, no chisme. Si el círculo apareció en tu vida, dilo sin vergüenza. Lo sobrenatural también se archiva con testimonios. Y si viste una mano en el polvo, dibújala con palabras. Quizá otros reconozcan el mismo perfil. Si esta historia te hizo mirar 2 veces tu propio reflejo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así seguirás recibiendo historias que muerden suave y dejan marca para que el próximo susto te encuentre preparado. Deja tu comentario ahora. ¿Qué olor te delata el mal? ¿Qué ruido te despierta la angustia?
Comparte con quien necesite recordar que a medianoche no se lustra solo. Nos vemos en el patio con luz suficiente y las puertas abiertas. Hasta entonces mantén tu casco cerca y tus oídos más cerca todavía.